Iglesia de Jesucristo en todos los lugares donde está en esta mañana alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora y quiero que pensemos en el tema volver a vivir. Volver a vivir. Y para esto vamos a leer Jonás capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y note bien lo que dice. Y predicaba diciendo, aleluya. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Póngale atención, 40 días. Y los hombres de Nínive, y esta es la parte más interesante, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí en este momento y luego continuaremos más adelante en la lectura. Como dije, quiero compartir con ustedes, mis hermanos y amigos, el tema volver a vivir. Cuando hablamos de volver a vivir, pensamos, por ejemplo, que en muchas ocasiones vemos situaciones alrededor del mundo, historias de gente que cuenta su testimonio, su historia, de cómo de alguna manera su vida se ha tornado o se ha vuelto en otro amanecer, en otra vida, podemos decir, y a esto se le llama volver a vivir. La gente dice comúnmente: he vuelto a nacer, he nacido de nuevo, he vuelto a vivir. Lo que me pasó, estaba muerto, estuve en coma, estuve preso y he recobrado mi libertad. Y la gente dice: he vuelto a vivir. Qué tremendo es pensar que nosotros podemos en estos tiempos estar pasando una situación. Y una de las cosas que hemos hecho por muchos años es predicar que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios que siempre le ha dado oportunidad al hombre. Dios nos ha dado oportunidades a todos en la vida. Y a través de la historia podemos ver cómo Dios le ha dado oportunidad desde el principio de los tiempos a su pueblo, a la iglesia, al mundo entero. Dios es un Dios de oportunidades. Y creo que una oportunidad más es volver a vivir. Cuando se nos da una oportunidad de vida es volver a vivir. Y aunque en estos tiempos que estamos pasando, muchos dicen que las cosas ya no van a ser iguales. Y hasta cierto punto creo que va a ser así. No, las cosas no van a ser iguales. Las cosas no van a seguir siendo las mismas. Pero algo que sí te voy a decir con todo mi corazón para comenzar es que aunque las cosas no sean las mismas, de todas maneras, los que salgamos de esta situación, de la pandemia o de la crisis en que el mundo está envuelto en este día, los que salgamos vamos a tener que contar un día que volvimos a vivir. De todas maneras, considero que al pasar esta situación es un nuevo amanecer, es volver a vivir. ¿Y qué es lo que está sucediendo, mis queridos hermanos? Que el mundo está a punto de despertar a una nueva realidad, a un nuevo despertar, a una nueva forma de vida, a una nueva normalidad, dicen algunos. Y esta tremenda experiencia nos ha hecho valorar varias cosas, nos ha hecho entender varias cosas. Una de ellas, y creo que una de las cosas que el Señor nos enseña a través de todo esto, y lo podemos ver en la palabra,
es valorar lo que no podemos tener en el momento ahora en el que estamos viviendo. Por ejemplo, podemos apreciar el significado de la libertad. Podemos apreciar el significado de tener salud. Podemos apreciar incluso la familia. No todas las familias se pueden reunir. Es más, hay familias que al tiempo de ahora están separadas. Hay familias que tienen que estar separadas porque quizás alguno de los familiares se ha contagiado. Así que nos deja la tremenda enseñanza de la libertad que antes teníamos y que posiblemente por un tiempo no la vamos a tener. Se está restringiendo en diferentes formas. Las iglesias se van a abrir de aquí a poco tiempo en los Estados Unidos. Algunas ya se están abriendo, los negocios se están abriendo. Pero las cosas no son iguales. Las cosas van a ir en etapas. Y esas etapas van a tener restricciones. Esto significa que la libertad que teníamos ya no la tenemos. Y posiblemente no la vamos a tener por mucho tiempo. Ese calor que nosotros principalmente los hispanos, los latinoamericanos tenemos cuando nos reunimos, que compartimos, nos abrazamos, nos damos la mano, nos damos un beso. ¡Qué maravilloso! Ahora es cuando quizás apreciamos la libertad que teníamos, pero también apreciamos la familia. Y sin duda podemos aprender que la salud es muy importante para nosotros. Ahora, yo quiero que veas algo bien importante y que le prestes mucha atención a lo que voy a decir acerca de esta palabra que el Señor nos ha regalado en esta semana. Quiero que le prestes bastante atención y quiero que veamos a través de la historia de Jonás qué el Señor nos habla, qué el Señor nos regala para nosotros en el día de hoy. En primer lugar, si observas, y quizás muchos de ustedes conocen la historia de Jonás. Muchos de ustedes conocen la historia de un profeta que Dios llamó para ir y predicar, pero que en un momento determinado no quiso ir. Y todos conocemos esa historia. Pero ¿qué de la otra parte de la historia que habla de la ciudad donde Dios lo mandó? Entonces, el libro de Jonás, del profeta Jonás, nos habla de Nínive. Nos habla de una ciudad que llegó a ser una ciudad muy importante. Dice la palabra del Señor, y a través de la historia encontramos que esta ciudad Nínive llegó a ser la capital de Asiria, lo que era en ese tiempo. Dios llamó a esta ciudad completa, y fíjate bien, mi hermano, Dios llamó a esta ciudad completa al arrepentimiento. Dios no llamó a un hombre determinado, que en algunos casos Dios lo ha hecho. Dios ha llamado a hombres, Dios ha llamado a reyes, Dios ha llamado a profetas, Dios ha llamado a gente para que se vuelvan a Él, para que escuchen la palabra. Pero en esta ocasión, el libro de Jonás nos presenta que Dios llama a todos los moradores de una ciudad completa al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué los llama al arrepentimiento? La ciudad, hermanos, era extremadamente grande. Dice la palabra que leímos que la ciudad se podía recorrer por lo menos en 3 días de camino. Fíjate qué especial es esta palabra. Y algunos creen que Jonás es una obra literaria que debemos apreciar porque es una historia real, pero que también nos deja grandes enseñanzas. Una majestuosidad de cómo está escrito el libro de Jonás. Pero vea algunos detalles importantes que quiero señalar. Número 1, dije que era una ciudad que se podía caminar de 3 días de camino. Jonás empezó, según el verso 4, dice que Jonás entró en la ciudad y caminó un día y empezó a predicar. Una cosa interesante es que esta es la segunda vez que Dios llama a Jonás. La primera vez, acuérdense que no quiso ir y ustedes ya saben qué resultado tuvo. Pero esta es la segunda vez y dice claramente que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te voy a decir. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era una ciudad extremadamente grande, de 3 días de camino. Y el verso 4 dice que comenzó Jonás, ahora sí, a predicar la palabra. Y su trabajo de un día es interesante porque completó una jornada de un día. Y el mensaje de Jonás era que de aquí a 40 días
Dios iba a traer destrucción a esta ciudad. La iba a destruir completamente si sus moradores no se arrepentían de su mal camino. Y una de las cosas que estaba viendo es que el 40 en la mayor parte de la Biblia es sinónimo de juicio o de prueba, de juicio o de prueba. Y no cabe duda que aquí Dios está llamando a juicio a esta ciudad. Y una cosa que nos demuestra esto también, porque Nínive es una ciudad pagana, pero aquí nos demuestra que Dios tiene amor y misericordia para el mundo entero. Que no solamente estaba llamando al arrepentimiento a un pueblo, sino que a alguien más, a una persona, y en este caso a una ciudad. Nota que el capítulo 1 de Jonás dice que era una ciudad completamente mala. Cuando Dios llama la primera vez a Jonás, le dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En otras palabras, la ciudad completa es una pesadilla de pecado. Haga de cuenta Sodoma y Gomorra. Haga de cuenta cualquier ciudad que está en el borde de la maldad, del pecado. Es una cosa tremenda. Por eso Dios la llama juicio. Y entonces el capítulo 1 nos revela que era una ciudad completamente mala. Estaba infectada de un virus que se llamaba pecado. Lo interesante es que Jonás en esta ocasión le va bien. Y digo que le va bien, pues no tuvo que hacer el trabajo completo. ¿A qué me refiero? Que Jonás estaba para caminar 3 días para ir y predicar la palabra. Pero resulta que Jonás en el primer día, dice la palabra, en el verso 4, 5 y 6, que le escucharon el mensaje. Y el verso 5 dice que los hombres le creyeron a Dios. Jonás empezó a predicar, no tuvo que caminar los 3 días, solamente uno. Y en el primer día dice que los hombres de aquella gran ciudad de Nínive le creyeron a Dios. Ahora, fíjate lo que dice el verso 6. Cuando la noticia, y esto es impactante para nosotros en estos días, y yo creo que el Señor va a hablar a tu vida en esta mañana. Porque en el verso 6 dice que cuando la noticia llegó al rey, hizo lo que se está haciendo en muchos lugares en el mundo el día de hoy. ¿Y qué es lo que se está haciendo, hermano? Fíjate lo que hizo en el verso 6 el rey. Dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Tú sabes qué significa esto? Esto significa humillación. Ahora, ¿qué enseñanza revelamos de aquí de este rey? Es un hombre que posiblemente está en el mismo pecado de su ciudad, y quizás hasta más. Pero el mensaje que Dios tenía por medio de Jonás era destrucción para toda la ciudad. Ahora los hombres creyeron, y dice la palabra que cuando este rey escucha el mensaje también cree, y dice que se levanta de su silla, se despoja de su vestido, y esto es humillación. Él se levantó de su silla, se cubrió con cilicio y se sentó en ceniza e hizo proclamar ayuno. Ahora, mis hermanos, yo no sé si ustedes han visto las noticias, y creo que casi ninguno se las ha perdido, por lo menos en alguna ocasión. Y por ahí, en esta ciudad, en Houston, yo he visto al jefe de la ciudad, al alcalde, proclamar ayuno. He visto al jefe de la policía orar con todos sus policías. He visto a gente orar en frente de los hospitales. He visto a gente importante como el gobernador en oración. He visto al presidente de la nación llamar, y critique como le critiquen, pero se ha visto que algunas personas se han humillado delante de Dios. Y lo más tremendo es que se han despojado. Dice aquí, se despojó de su silla, se despojó de su vestido. Este hombre le creyó a Dios poderosamente. Yo no estoy diciendo que los que he mencionado le creen a Dios, porque yo no los conozco. Pero sí he
visto no solamente a ellos, he visto a muchos que se han levantado de su silla y han reconocido que el único que puede traspasar todas las cosas y que puede vencer cualquier situación es Dios, y que Dios tiene en control todas las cosas. Mis hermanos, muchos han entendido el mensaje. Muchas personas han entendido el mensaje. Cuando alguien que está en eminencia convoca a oración, es porque reconoce que no hay nada más que hacer. Es porque reconoce que estamos limitados como seres humanos. Aún ellos que tienen cierto poder están limitados. No tienen el poder para transformar. ¿Qué más quisieran ellos hacer algo rápido y que todo esto se acabara? Pero no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Entonces ellos se levantan de su silla, van afuera, van a la calle, van a la tienda, van a los lugares, y lo único que pueden hacer es humillarse delante del Señor. Se puede ver en mucha gente en este tiempo, no solo en este país. He visto presidentes de América Latina humillarse delante del Señor. Presidentes como el de El Salvador, como otros de Sudamérica. Y quizás hay muchos por ahí que se han humillado delante de Dios y han dicho: aquí solo Dios con nosotros. Esto me llama la atención porque este rey eso fue lo que hizo. Dice que proclamó ayuno. Es más, el ayuno fue tan tremendo que hizo que todo animal, que toda criatura que estuviera en esa ciudad dejara de comer. Fíjate lo que dice el verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey. A mí me sorprende cómo la gente no se quiere someter en estos días. Le dicen que se pongan una simple mascarilla y no se la quieren poner. Y se rebelan en contra de la autoridad. Fíjate la Biblia cómo nos enseña que hay que someterse a las autoridades. Que hay que someterse a Dios primeramente, pero hay que someterse a las autoridades. Porque si no nos sometemos a las autoridades, entonces estamos desobedeciendo a Dios, quien es el que pone las autoridades. Ahora fíjate lo que dice: hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse con cilicio, hombres y animales, clamen a Dios. Yo nunca he visto un perro clamando a Dios. Pero a este rey le pareció bien decirle a la gente: vayan hombres y animales y clamen a Dios. En su divina misericordia, Dios sabrá cómo un animal le puede clamar. Yo no lo sé eso, ni me pregunten. Pero aquí dice que este rey dijo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni beban, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Aleluya. ¿Y qué es lo que se ha estado haciendo, mis hermanos? Y no estoy hablando de la iglesia, porque por ejemplo nosotros como iglesia hemos sido una iglesia de oración. Hemos orado para todo. Hemos orado para que Dios nos bendiga con un templo. Hemos orado por sanidad. Hemos orado por la familia. Hemos orado por gente. Hemos orado por muchas cosas. Hemos estado orando todo el tiempo. No es la primera vez que oramos. No es la primera vez que estamos en cadena de oración. Pero me refiero al mundo. El mundo sabe que hay un Dios. El mundo está reconociendo que hay un Dios. Aleluya. Se puede ver una convicción firme que el único que tiene el control es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, no voy a ser muy extenso, pero sí quiero dejar un mensaje bien claro en esta mañana. El mensaje es este, hermanos: que ahora, con esta historia de Nínive, por lo menos hasta aquí, la historia tiene un final feliz. Cuando tú lees el libro de Jonás, te gozas y llegas al capítulo 4 y te das cuenta que Jonás hasta se enojó por lo que Dios hizo por ellos. Y hasta aquí en Jonás tiene un final feliz. Nota lo que dice el verso 10 de este capítulo 3 de Jonás. Fíjate, se humilló la gente, le creyó la gente a Dios, le creyó el rey, mandó ayunar, que clamaran animales y hombres, o hombres y animales. Y dice que le creyeron a Dios. Y fíjate cómo Dios hace que las cosas cambien cuando llama la atención
y manda el mensaje para que la gente se vuelva a Dios. Muchos han predicado en los últimos 2 meses que Dios está llamando la atención al mundo, que Dios está enviando un mensaje al mundo. Nunca el mundo estaba tan ocupado en buscar a Dios como en estos últimos días. Hemos anunciado por radio, por televisión, por internet: congrégate, hermano, hay un poder sobrenatural, hay un Espíritu Santo, hay un Cristo de poder, congrégate. Predicamos la palabra, enviamos tratados, hablamos en diferentes maneras, pero la gente no ha querido. Entonces ahora Dios tiene un mensaje claro en este tiempo y dice: congréguense, busquen de verdad. Y fíjate lo que hace Dios. Y aunque están habiendo muchos problemas difíciles y gente separada y gente está muriendo, pero nota lo que hace Dios. Dice: y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Se humillaron, ayunaron, oraron. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, aquí que se arrepintió Dios, se traduce que Dios tiene misericordia. Se traduce que Dios es un Dios de oportunidades. Se traduce que Dios ha llamado al mundo de diferentes formas. Y aquí está un ejemplo claro de una ciudad que Dios llamó al arrepentimiento. Le creyeron a Dios, se convirtieron y Dios los perdonó. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí, hasta el verso 10. Es más, terminando el libro de Jonás, todo está perfecto. La historia termina felizmente. Jonás tuvo que tragársele un pez. Jonás tuvieron que tirarlo al agua. La ciudad tuvo que humillarse. El rey tuvo que humillarse. Tuvieron que hacer varias cosas. Entrar en oración, en humillación delante de Dios. Hay gente que el día de hoy todavía no se humilla delante de Dios. Y si tú no te humillas delante de Dios, es posible que el juicio venga sobre aquellos que no se humillen delante del Señor. Ahora, aquellos hermanos que venimos delante del Señor, Dios nos promete que aún en medio de la situación difícil Él estará con nosotros. Y como les decía, hasta aquí la historia tiene un final feliz. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron, y en lo que les iba a hacer la destrucción no vino sobre ellos. Lo tremendo, mis hermanos, y aquí el mensaje para cada uno de nosotros. Lo tremendo de esto es que cuando pasa el tiempo, a nosotros los seres humanos se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. A muchos de los que somos inmigrantes, el Señor nos ha bendecido con salud, con familia, con trabajo. Nos ha bendecido y nos ha llamado a servirle. Cuando veníamos o cuando estábamos allá, le prometimos que le íbamos a servir, que íbamos a hacer grandes cosas. Señor, si tú me llevas hasta allá, Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero ya estando aquí, el trabajo es demasiado. Ya estando aquí, nos ocupamos, nos endeudamos. Y lo que menos hacemos es buscar a Dios. Y lo que menos hacemos es darle gracias a Dios por lo que hasta aquí nos ha bendecido. Yo te digo, hermano, en esta noche, en esta mañana, perdón, que Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo especial para nosotros. ¿Y qué es esto especial? Esta ciudad, como todo ser humano, y yo no estoy enjuiciando una vez más a Nínive, aunque el resultado de las cosas hablan por sí solas. Pero digo esto, mis hermanos, porque 100 años después, y 100 años son 100 años, y alguien va a decir, bueno, ¿quién vive 100 años? Claro, muchos de nosotros no vamos a llegar a los 100 años. Si la Biblia dice que entre los más robustos, con 70 y 80 y con molestias. Imagínate. Pero hay algo especial aquí. Aunque no sean muchos años, yo he visto que nosotros somos de corta duración o de poco recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y a esta ciudad le bastaron 100 años para que más tarde Dios la volviera a llamar a juicio. Y tú me dirás, ¿dónde está esto?
pues tienes que escudriñar la palabra. Y tienes que llegar al libro de Nahum. Y Dios llama a un profeta llamado Nahum. Y le dice: Nahum, levántate y ve a Nínive. Otra vez, han pasado 100 años. Y esta ciudad de Nínive está en pecado. Y alguien dirá: bueno, 100 años, hermano, ¿a quién no se le va a olvidar? Si a mí a las 2 semanas ya se me olvidó lo que he hecho. Sí, mi hermano, pero lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace con bendecirnos, no se nos debe de olvidar. Es más, debiéramos de hacer un trabajo diario, de recordar, de darle gracias a Dios. Y no solamente eso, sino de transmitirlo a otras generaciones para que ellos también nunca se olviden de Dios. Hay un problema serio, mi hermano. Y por alguna razón estamos pasando esta situación. Porque la próxima generación corría peligro de apartarse totalmente de Dios. Y pasaron 100 años y Dios llama y le da una visión al profeta Nahum de la destrucción completa de Nínive. Ahora, quizás podrá alguien decir: bueno, Dios se había enseñado. No. Dios había perdonado a Nínive. Dios le había mandado un profeta. Como en estos tiempos Dios ha mandado profetas. Dios ha mandado gente que predica su palabra. Pero el mundo a veces no quiere escuchar la palabra. Nota lo que dice Nahum capítulo 1 verso 3. Es impresionante. Jehová, así es Dios, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino, y en las nubes son como el polvo en sus pies. Aleluya. Pero me llama la atención la primera parte que dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Hermano, habían pasado 100 años y Dios estaba viendo la maldad de Nínive. Y estaba observando y diciendo: esta ciudad yo la perdoné un día, mandé un profeta, el profeta ya ni siquiera está. Ahora tengo que recordarles que yo les perdoné. Y 100 años después aproximadamente, Dios llama a Nahum. Capítulo 2 de Nahum, verso 8. Fíjate, ¿por qué hay esa conexión? ¿Y por qué hasta el capítulo 4 de Jonás, el final es completamente victorioso? Dios perdona, Dios restaura. Quizá la gente que ahora está en Nínive ya no está. Quizás es otra gente que culpa tienen ellos. Pero hubo un problema, que esta gente no transmitió el mensaje. Y hay un problema con nosotros, iglesia, pueblo de Dios. Si nosotros no transmitimos el mensaje a nuestros hijos, entonces los nietos, ¿en quién van a creer? No van a creer en nadie. Pero necesitamos transmitir el mensaje. Y dice capítulo 2 de Nahum, verso 8. Fíjate cómo era Nínive, cómo lo menciona la palabra. Era una ciudad majestuosa. Y dice que fue Nínive de tiempo antiguo como estanques de agua. Era una ciudad florescente, era una ciudad creciente, grande. De hecho, dice que se tenía que caminar 3 días de camino para poder atravesar la ciudad. Y dice que era como estanques de agua. Pero dice que lo que está pasando, ellos huyen. Y dicen, el mensajero llega: deteneos, deteneos. Pero dice la última frase: pero ninguno mira. En otras palabras, ninguno escucha. Se les ha olvidado. En 100 años la tecnología no cambió la mente, no cambió. No hay escritos que digan. Yo no sé qué pasó, mis hermanos, pero la palabra es clara. La palabra es clara y nos envía un mensaje también a nosotros. Dice: ninguno mira. Otras palabras, ninguno se acuerda. ¿Sabes qué sería Nínive hoy? ¿O qué es Nínive hoy? Para que te des cuenta que Dios es un Dios de oportunidades. Nínive hoy, o sus ruinas están al norte de lo que es Irak, el moderno Irak de estos tiempos. Ahí se encuentran las ruinas de Nínive. Al frente de la ciudad de Mosul. Quizás esto es un poco más familiar, pero de Nínive no queda nada. De Nínive quedan ruinas. Mi pregunta directa es, mis hermanos,
Porque tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender de esto que estamos pasando. Una de las cosas que sentimos y que sufrimos rápidamente, o que quizás estamos aprendiendo, es a valorar a nuestra familia, a valorar nuestra salud. Y algunos quizás por ahí, uno que otro rebelde no tiene miedo, ni se protege. Pero valoramos nuestra salud, valoramos nuestra familia, valoramos que no nos podemos reunir como antes en la iglesia. Valoramos la libertad, una libertad que en este país se ha luchado. Ha habido guerra por la libertad, libertad de esclavos, libertad de muchas, libertades civiles. Se ha peleado. Hay una enmienda de las libertades civiles en los Estados Unidos. Se ha peleado por esto. Hemos aprendido en pocos días a apreciar lo que ahora quizás no tenemos y no vamos a tener en mucho tiempo. Pero mi pregunta es directa para ti y para todos los que me escuchan y me van a escuchar. ¿Qué vamos a hacer cuando volvamos a vivir? Porque entiendo que va a haber un tiempo en el cual de transición no vamos a poder hacer todas las cosas que hacíamos. Pero mi pregunta directa es, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos a vivir? Cuando todo esto pase. Cuando nosotros empecemos a vivir una nueva normalidad, un nuevo tipo de vida. ¿Qué vamos a hacer cuando todo esto pase? ¿Será que vamos a buscar a Dios con la misma intensidad que lo estamos haciendo hoy? ¿O será que se nos va a olvidar como los ninivitas? Y de aquí a 50 años quizás venga un profeta. Y profeta puede ser otra pandemia. Profeta puede ser cualquier otra situación. Pero yo te digo, pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos a vivir? Hemos estado buscando a Dios intensamente en estos días. Y aquellos que lo han hecho por todo el tiempo, bendito sea el nombre de Dios. Pero aquellos que lo han hecho solo por estar en medio de la situación, yo les aconsejo que lo sigan haciendo. ¿Saben por qué? Porque a Dios no se le busca por lo que Él nos puede dar. A Dios se le busca por lo que Él es. Y Él es el Rey. Él es Dios Todopoderoso. Y debemos de aprender de una vez y para siempre que a Dios le vamos a buscar con intensidad. Todo el tiempo le vamos a servir, le vamos a adorar por lo que Él es. No porque lo que Él nos puede dar. Aleluya. Yo quiero dejarte un consejo entonces en esta mañana. Mientras tengas vida, mientras tengamos vida, mientras Dios nos preste vida en esta tierra, y si logramos salir de esta situación, y si volvemos a reabrir la iglesia, y si volvemos a reabrir, mejor dicho, el templo, porque la iglesia siempre está ahí, somos nosotros. Pero mientras tenga vida, recordemos que aún hay un despertar, es una nueva oportunidad para nosotros. Que si Dios nos da una nueva oportunidad, va a ser una nueva vida, un volver a vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hay algo valioso, mis queridos hermanos, que podemos hacer como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, como servidores del Señor. Si hay algo valioso que podemos hacer y queremos dejar un legado, o queremos dejar una herencia, o queremos dejar algo valioso en este mundo, yo te voy a pedir que hagas algo en esta mañana. Y ahí donde estás, empieces a orar y a ponerte en un sentido de humillación delante del Señor. Pero quiero que hagas algo valioso. Y los hermanos músicos que están conmigo aquí, aunque no creo que no lo van a poder hacer porque la gente está separada, pero imaginariamente, pero los que están ahí en casita, los que me están escuchando, si algo valioso quieres dejar a este mundo, dile a alguien que está ahí cercano a ti: no debes de olvidarte de Dios tan fácilmente. Cuando llegues a casa, hermano, si no estás en casa, dile a tu hijo, dile a tu vecino: no debes y no debemos olvidarnos de Dios.
No debemos olvidarnos que Dios es un Dios de oportunidades. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Quiera Dios que no seamos como esta ciudad de Nínive. En ese tiempo era una ciudad, ahora Dios está llamando al mundo entero que recuerden que hay un creador, que recuerden que hay un hombre que fue creado a la imagen de Dios. Pueblo de Dios, hagamos una oración ahí donde estás. Si hay una misión que tenemos que cumplir de aquí en adelante, es decirle al Señor: perdona nuestras vidas, acompañado de decirle a alguien: no nos olvidemos de que somos criaturas y somos hijos de Dios. Él tendrá cuidado de nosotros. Ora conmigo ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quiero, Señor, pedirte perdón porque somos olvidadizos. Quiero pedirte perdón, Señor, porque pronto nos olvidamos, Padre, de las bendiciones que tú nos das. Pronto nos olvidamos de dónde nos sacaste. Pronto nos olvidamos que estábamos muertos en delitos y pecados. Pronto nos olvidamos, Señor, que eres tú quien nos dio la vida. Pronto nos olvidamos, Señor. Oh, aleluya. Padre, ayúdanos para que nuestra generación no se olvide. Para que nuestra generación no se olvide que hay un Dios que tiene en control todas las cosas. Ayúdanos como pastores, como líderes, a transmitir el mensaje. Pero ayúdanos también como padres, como abuelos, a dejar un legado en nuestra generación para que jamás se olviden de Dios, para que jamás se olviden de sus obras, para que jamás nos olvidemos. Hay un trabajo por hacer. Señor, bendice al pueblo que escuchó tu palabra en esta mañana, Señor. Bendice al pueblo, Padre, que escuchó tu palabra. Bendice a mis hermanos músicos que están presentes. Bendice a cada uno de tus hijos que nos han escuchado en esta mañana. Padre, gracias por permitirnos mandar el mensaje de esta manera. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Adoremos al Señor un momento. Gloria a Jesús. Principio y el fin,
Un abrazo fuerte desde acá, de la iglesia y Katie para las naciones. Aleluya. Dios me la bendiga, mis hermanos.